Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta novena sesión de Aula Sin Muros, Cátedra EduMedia 3, abierta a la comprensión de los medios y de la educación. Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que he conocido y con la que me he encontrado en otros lugares del mundo y que nos ha acompañado también en otros procesos, siempre con su apertura, con su generosidad y con su cariño por la formación educativa y por toda la reflexión que implica la pedagogía, la didáctica, las narrativas y muchas otras áreas en las que ella se desenvuelve. Ella es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Évora, tiene una maestría en Administración Educacional también de la misma universidad, una licenciatura en Enseñanza de la Física y de la Química, y pues en este momento ella hace parte del Departamento de Pedagogía y Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Évora. Dentro de sus muchas actividades en redes de conocimiento y en publicaciones, se destaca no solo la reflexión sobre el aprendizaje, la formación y el desarrollo profesional docente, sino también las narrativas y las historias de vida en educación. Así que le doy la bienvenida a Conceição Leal da Costa e bem-vinda. Nós ficamos muito felizes com sua participação hoje. Bem-vinda na Colômbia. Boa tarde na Portugal, certo? Cierto, cierto. Muchas gracias a profesor Diego por esta invitación y al público que nos escucha, que es maravilloso trabajar con los otros de América Latina. Es para mí un placer enorme y las tecnologías digitales nos trazem muitos constrangimentos hasta ahora en el tiempo de pandemia, porque el contacto es diferente, pero nos trazem también muchísimas posibilidades de compartir con los otros lo que es nuestra reflexión y lo que es nuestro trabajo en diferentes países. Es eso que, agradeciendo este convite, voy a tentar compartir con los otros con mi español, que es pésimo. Y mis disculpas, grandes disculpas por eso. Tentaré dar mi melhor, hablando devagarito, despacito, pero lo sé que no es bueno. Si no me comprendes, lo envié al texto para Dr. Diego, y cualquier duda no me deje caminar, no me dejes avanzar, y me puedes pedir que pare aquí para tirar alguna duda de que tengas, ¿sí? Perfecto, María da Conceição. Lo otro es que si alguno de los participantes no comprende alguna idea, por favor escríbala en el chat y así la resolvemos o la ampliamos. Sí. Muy bien. Te voy a pedir, ¿está alguien cuestionando alguna cosa? Parece que pues alguna... y si no te importas, te voy a pedir que... ya ver aquí. Yo voy a ver mi PowerPoint para... Yo voy a pedir que lo coloques el PowerPoint en
el slide 2, sí. El roteiro de mi presentación, ¿sí? Yo me voy a detener en los dos primeros puntos porque la profesora que hablaría sobre el punto 3, porque la pandemia la impedió, no puede estar con nosotros, pero nosotros tenemos un texto que compartiré con los otros y que está en un link que durante, a lo largo de mi intervención lo voy a referir, a donde encuentras el trabajo que invoco en el punto 3. Por tanto, lo podrán conocer en un texto publicado en una revista científica, ¿sí? Entonces, mi roteiro se coloca en un primer punto, te voy a hablar de la formación inicial en Portugal, y dentro de Portugal en Universidad de Évora. Lo significa que hay un camino hecho en nuestra universidad que a pesar de un cuadro legal normativo nacional, nos torna diferentes en Portugal Évora, ¿sí? Nos distingue de otras universidades y el alumnado nos procura por eso. Después, esclarecer que también en Portugal, y eso es nacional, la formación inicial no es el nivel de grado, es obligatorio el nivel de maestro. La maestría es la habilitación para docencia en cualquier nivel de enseñanza en Portugal. Es una formación muy longa y de una calidad muy fuerte y que requiere la reflexión que apunte número 2, que es sobre el papel de investigación en la construcción del profesional, profesor, y también su contribución para la construcción de conocimiento científico, porque el grado de maestría exige una investigación con contributos científicos muy robustos, ya. Entonces, si quieres pasar el cuadro del slide siguiente, por favor, Diego. Para mí es importante de dónde vos hablo. Mi universidad la puedes mirar en la figura mayor, y mi ciudad en la figura a la izquierda, encima a la izquierda, es una ciudad abajo de Lisboa, al sur, y tenemos aquí una mirada en planicies muy amplias. Y tenemos una tradición muy amplia de trabajar la universidad con la comunidad. Las figuras nos muestran una sala de aula abajo y también lo espacito que es ocupado por nuestras salidas al exterior con los niños, quer en el campo, quer también por la ciudad, toda ella desde los museos, nuestro patrimonio. Évora es una ciudad patrimonio de UNESCO. Entonces es una ciudad muy rica en vivencias, en experiencias sociales, culturales, que los niños
puede en la escuela relacionar entre su vida privada y una vida pública en sentido amplio. Lo que intentamos es eso. Si quieres intentar el slide siguiente, por favor, Diego. Sí. Aquí te muestro cómo nos organizamos en sala de aula aquí en universidad, a la izquierda, y cómo nosotros de universidad nos articulamos con los maestros de la comunidad y en público lo saímos en la ciudad, ¿sí? Y lo que aparece en línea embaixo, el decreto ley 74 de 2014, es lo que regulamenta a nivel nacional nuestra formación del profesorado. Que en mi comunicación que voy a leer a partir de ahora, vos ajudará a refletir comigo y a compartir con los otros lo que habemos haciendo aquí. Entonces, la Universidad de Évora fue una institución pionera en la formación de profesores en Portugal después del año 1974, en que se estableció la democracia y la escuela democrática en Portugal. A su vez, las universidades se reorganizaron y fue en esta época cuando se creó el Departamento de Pedagogía y Educación, así como la formación de maestros de niños y de profesores para los distintos niveles de educación que aquí en esta universidad siempre han estado estrechamente relacionados. No la educación de maestros para niños por un lado y de los otros para otro. No, siempre tomamos una equipa de formación del profesorado en universidad, que es un facto histórico y marcante de nuestra organización interna en universidad de Évora, que marca la tradición de que lo que hacemos, a pesar de la legislación, el cuadro legal se irá alterando al curso del tiempo. También observamos la tradición de la Escuela Normal de Évora, muy fuerte en Portugal, que ha dejado importantes legados, tanto en lo que refiere a la visión de la formación de los maestros y, por consiguiente, de las prácticas profesionales, con la necesaria cooperación, y marco la palabra cooperación, con los establecimientos educativos, sus maestros y las diversas comunidades, incluindo las científicas dentro de la universidad, que compone la vida de la ciudad. Los procesos de investigación que están en marcha, especialmente durante la pasantía, que me voy a detener, y ahora, Diego, para invocar la pasantía y antes de continuar, te peço los textos, sí, los slides, sí. Y nosotros tenemos una visión de un proyecto que visa una praxis que no se distingue de la vida de las personas que están en formación, quer los estudiantes, quer los profesores.
de la universidad y de los maestros que están en la escuela y que cumplieron en la formación también. Y no los desligamos también de lo que son las metodologías que usamos en nuestras aulas de universidad y aquellas que pretendemos que nuestros formandos van a adoptar en las escuelas con los niños, ¿sí? O los jóvenes también. Entonces, el slide siguiente, por favor. Este slide para te mostrar, antes de continuar, lo que ha sido la exigencia de un grado de maestría en educación para formar profesores que vão trabalhar com os niños de los 3 años hasta los 10, 12 años en Portugal. Hablamos del monodocencia y no del profesor como en Brasil se habla muchísimo, en profesor del ensino fundamental de la primaria, que es el profesor único, pero es denominado un profesor menor, un profesor que, como se habla ahí, el profesor de primaria, me ayuda Diego, y en Brasil el profesor, nosotros le hablamos de monodocencia, pero en Brasil tiene un nombre muy diferente que estrecha muchísimo la visión del profesor. Aquí hablamos de profesor, en general hablamos del licenciado. Lo que pasa es que en otros países... La palabra era generalista. Okay. En Brasil es muy denominado cuando buscamos los textos científicos, el profesor generalista. No es un generalista, es un especialista. Un especialista en niños y niñas, un especialista en educación, un especialista en desenvolvimento humano, un especialista en ligación entre escuela, cultura, patrimonio, etcétera, etcétera. Es una profesión muchísimo exigente. Una profesión que exige una visión muy amplia del mundo. Entonces, aquí en estos slides que pueden ser distribuidos como lo quieres, muestro nuestra estructura, que no me voy a detener, lo que son los años de maestría, son 2, y tiene una disertación en el fin, y la licenciatura que antecede los 2 años de esta maestría es una licenciatura, un grado de 3 años. Por tanto, nuestros alumnos tienen 5 años de formación y después algún tiempo para defender su tesis, ¿sí? Unas pruebas públicas que son resultado de una investigación hecha en la escuela durante su práctica de ensino supervisionada. Entonces, nuestra participación es una participación muy activa en los procesos de investigación con estos profesores. En el primer año, estos formandos de maestría para se tornar educadores y profesores de los niños, que es el ejemplo que vos traigo aquí, son sobre todo hechos en universidad, pero siempre tiene un tiempo de trabajo en el campo. Eles
permanentemente tiene contacto con las escuelas, no están fuera siempre. Las disciplinas en la universidad tienen un tiempo de trabajo de campo que los desloca a los contextos educativos para observación participante con registros, con notas de campo que alimentan sus reflexiones en las disciplinas de universidad. En los slides siguiente, por favor, te muestra el segundo año del curso, que es sobre todo el año de los estágios, ¿sí? Un año en que los alumnos están un semestre en jardín de niños, en educación infantil, y después otro semestre en primaria. Pero su investigación es anual, abrange los dos niveles, pero la educación de los niños, do punto de vista holístico, es una investigación que toma los niños en su plenitud, con su agencia, y que reverte a favor de una construcción de conocimiento profesional, de la monodocencia en el trabajo escolar con niños, quer tengan 3 años, quer tengan 6 años, 8 años, 10 años, ¿sí? Pronto, este cuadro era solamente para dar una idea de complejidad de organización del grado de maestría, de que hablo ahora más específicamente, porque me voy a detener en la dimensión de investigación y su importancia en la formación de los maestros y la importancia que tiene también para mí y para mis colegas que trabajan en formación inicial con una componente de investigación tan fuerte en la construcción de conocimiento profesional de los maestros y también, naturalmente, de nosotros, ¿sí? Entonces, es especialmente los procesos de investigación que están en marcha en la formación, se dan especialmente durante la pasantía, es decir, la práctica de ensino supervisionada que ves en tercero y cuarto semestre de maestría. Y han surgido en Portugal con el proceso de Bologna 2010. Es importante señalar que el marco jurídico agrega los diferentes niveles de educación, con excepción de la educación superior, y ha sido objeto de algunos cambios a lo largo del tiempo. En Portugal se exigía un título de maestría como calificación docente a partir de 2010, lo que implicó amplias responsabilidades para la academia. También significó, desde entonces, un curso de capacitación de 5 años, cumpliendo estrictos requisitos normativos. 3 son de un grado específico, como vos he dicho, y apropiado al nivel de enseñanza disciplina. Los 2 siguientes se cumplen en los cursos de maestría con práctica de ensino supervisionada, estágio, lo denominaría así, al final, forzando la articulación entre la legislación específica emitida por el Ministerio de la Educación, que confronta la autonomía de las universidades que en Portugal están dependiendo de lo Ministerio de Ciencia, Tecnología y Ensino Superior,
son dos ministerios diferentes, pero quien legisla lo que ha de ser la formación del profesorado no es el Ministerio de Ensino Superior, onde los formamos, pero el Ministerio de la Educación. En este confronto no ha sido fácil trabajar, pero los cursos requieren de facto un diseño de formación, supervisión e investigación, haciendo que los cursos sejam desiguales o que tengan la misma denominación en las diferentes instituciones de ensino superior en Portugal. Si vais a ver los planos de estudios que te apresento aquí, y lo vais a ver en los links, en los sites de otras universidades o escuelas normales, que aquí en Portugal se denominan escuelas superiores de educación, lo ves que los planos de estudios son diferentes. Es nuestra autonomía, nuestra concesión de formación que está en juego, ¿sí? En la Universidad de Évora, el mantenimiento de una visión común en el primer y segundo ciclo de formación, o sea, los 3 primeros años de grado y los 2 siguientes de posgrado de maestría, y la calidad de la formación son preocupaciones primordiales. Nos guiamos por una construcción práctica de la profesión docente, práctica, no práctica, construyendo objetivos compartidos entre los profesores de diferentes escuelas de la universidad y de las escuelas de contextos de práctica, y buscando su participación efectiva junto con la implicación de los estudiantes y profesores cooperantes, así como otros elementos de la comunidad en los procesos de co-construcción de conocimiento. Entonces, ¿qué importancia le damos? Y si quieres, yo tengo un slide a seguir, Diego, donde están las 3 cuestiones a seguir. Esta es una, un poco para a frente, adiante, por favor. Un poquito para adiante, adiante. Adiante, adiante, adiante. Sí, ahí. No. El encarnado, por favor, anterior. Anterior, anterior. Ahí. Sí, por favor, aquí. Yo voy a intentar responder a 3 cuestiones. Y la primera es qué importancia le damos en la formación inicial del profesorado a la enseñanza con investigación. Una enseñanza en que investigación es relevante. Creo que la investigación es una dimensión fundamental en la formación de los docentes, que permite una producción cooperativa de conocimientos entrelazando sujetos, actores y autoría, contextos y actividades que nos implican a todos en diferentes matices. Compiten por innovaciones pedagógicas fundamentadas y sostenibles. Los slides anteriores muestran eso, pero después tiene los slides para algunos esclarecimientos y puedes compartir los slides también. Creyendo que el desarrollo personal, profesional y organizativo están relacionados, no desconecto la investigación que conozco, la que me mueve y me desafía a mí,
o la que desarrollo en varios proyectos y redes de investigación internacional. En efecto, las prácticas docentes que ejerzo en la universidad y las interacciones, más o menos simultáneas, que mantengo con los miembros de las instituciones que colaboran con nosotros, haciendo lo posible en los cursos de formación inicial y garantir la respectiva calidad que aspiramos. Y hablo sobre todo de los educadores docentes, pero también de los profesores de otros niveles, como el profesorado de música. Todos seguían en buena medida por principios y prácticas que privilegio en la investigación de orientación biográfica que desarrollo también. La participación es importante, la escucha es fundamental. La narración y la experiencia son, por tanto, conceptos que también cruzo mi trabajo en la universidad, con los estudiantes, los colegas, con las escuelas de universidad y con los otros profesores, los que ya lo son, y los que en la pasantía han llegado a ser. Una búsqueda casi incesante para trabalhar el isomorfismo pedagógico que vos hablé en el inicio. Y al mismo tiempo, tratar de unir lo que la ciencia ha ido separando a lo largo del tiempo, el sujeto empírico y el sujeto biográfico. Mis reflexiones más profundas, tanto en la enseñanza como en la investigación, están, después de todo, alineadas por principios y problemas similares. Uno de los que me mueve también tiene centralidad en el estudio, porque si no fuera por la investigación que pasa por la formación inicial, te diría, entre otros, 4 estudiantes este año en el curso de doctorado que viene directamente de estos grados de maestría, la investigación ciertamente que los ha marcado. Entonces, la investigación terá sido muchísimo importante. En un intento de permitir que surjan comunidades de aprendizaje, un concepto también muchísimo importante para nós. En las escuelas, los procesos de supervisión también se consideran procesos de capacitación en colaboración. Ocurre con los profesores cooperantes, pero también con otros actores, miembros de proyectos existentes en las comunidades y que intervienen con las mismas instituciones y profesores, o en la universidad con colegas, porque es necesario convocar objetivos comunes para una formación inicial comprometida con los mismos alumnos que las personas y con el perfil de rendimiento que se espera de ellos. No es, mi disciplina es una cosa, en la escuela es otra cosa, en la biología que tienes que aprender es una cosa, en la educación que tienes que aprender es otra cosa. No puede ser. El formando, el futuro profesor es el mismo para todos nosotros. Sin embargo, no es fácil crear y sobre todo mantener relaciones estrechas entre los profesores de los distintos campos del conocimiento en la universidad. Nada fácil. Lo que, en mi opinión, requiere una formación del profesorado también en la universidad.
Sin embargo, por caminhos não isentos de dificuldades, se ha podido trabalhar como equipa educativa na universidade, muitas vezes multidisciplinar. Isto nos permite aprender através de projetos com esquemas muito similares a los que proponemos a los estudantes, cujo recorrido acompanhamos e incluso experimentamos dificuldades na compreensão de linguagens diferentes e conhecimentos de natureza diferente e construções epistemológicamente diversas, pero cujas conexões são fundamentais em nossos processos de aprendizagem. E a monodocência é isso. Aproveitando nossa autonomia em universidade, apesar de que a legislação que nos condiciona e emana do Ministério da Educação, nos devolve várias inquietudes o desenho de los cursos e o desenho de los cursos está revelando, em minha opinião, a vontade expressada de desenvolver uma enseñanza que se embaseia em uma construção praxeológica e que nos permite reforçar e ou avançar os marcos teórico-metodológicos que guiam nossa ação e atuação na universidade e fora dela. Comparto o enlace de dois textos que ficam disponíveis para os outros, em que sou autor e coautor, pensando que podem ilustrar os processos e preocupações que um escrito, e neste caso na habla mais rápida e muito mal hablada em espanhol, vos pode revelar. Entonces, te pido, Diego, que después compartas los links de algunos de estes textos, porque estão disponíveis online em sites de revistas, algunas muy buenas, pero todas elas abertas, comunidades abertas. Uno de esos textos se habla Aprender pensando en la propia vida, un taller biográfico en la formación de educadores maestros. Es un texto que ha emergido de un trabajo de atelier biográfico que he hecho con los futuros maestros para regular mi propia práctica y de mis colegas también acerca de lo que los alumnos nos han dicho sobre la formación que vivían en la universidad. Entonces, el feedback a partir de su narración ha sido muy, muy interesante para nosotros y fundamental para una reorganización de algunas prácticas que hacemos aquí. También una doctoranda que está haciendo el doctorado conmigo está trabajando sobre la importancia de la investigación en estos maestros que se forman en Portugal. Entonces, ha hecho ya una revisión de literatura acerca de eso, que ha sido publicada y que también tiene un link para ese periódico y para ese texto. Y así me quedo en la segunda cuestión que vos hablaré. Y la segunda cuestión que está en slide es para vos hablar de qué posibilidades hemos identificado o no para enseñar con la investigación
en la universidad. Y más específicamente, ¿qué influencias notamos en la formación de los maestros? Y después de la respuesta a la pregunta anterior, solo puedo decir que las posibilidades existen, sí. Y sucede, pero que no es nada fácil. Sin embargo, refuerzo la idea de que si queremos participar efectivamente en la formación de profesores que investiguen, produciendo conocimiento profesional científicamente reconocido por las comunidades científicas, tendremos que crear un espacio-tiempo para aprender a hacer, acompañando a nuestros estudiantes en esta construcción. En mi opinión, la experiencia que tengo facilita si seguimos con implicación, es decir, si caminamos juntos en la formación y la investigación, valorando relaciones, interacciones y procesos comunicativos que contribuyen a una construcción de los sentidos del hacer, facilitando o incluso promoviendo el aprendizaje. Solo así es posible. La naturaleza del conocimiento lo exige. Hablando de la pasantía de futuros maestros, para concluir, cito un texto que escribí junto con mis colegas para un reciente boletín de nuestra universidad, divulgando el trabajo que hacemos en conjunto en la práctica de ensino supervisionada. El texto está en portugués, claro, pero disponible en el site de mi universidad también, pero lo cito un poquito. Observamos que esta pasantía, al final del curso, no denota un camino secuencial de la teoría para la práctica, no. Los momentos de estágio no son para la aplicación de conocimientos, sino para la construcción de conocimientos prácticos, aprender a hacer, praxeológicos o pedagógicos también, o sea, desarrollar una concepción sobre la práctica, siendo también una fuente de desarrollo profesional para los que realizan la pasantía y para los que acompañan en diferentes nuances. Para mí también. Así, la práctica de ensino supervisionado y la forma en que consideramos que debe articularse con el desarrollo curricular a lo largo del curso, la labor docente en las escuelas con otras comunidades y la investigación configuran las respectivas especificidades y los planes de estudio de la Universidad de Évora, tanto en licenciatura como en la maestría, los 5 años secuenciales. La práctica de ensino supervisionada, cumpliendo con los imperativos legales, reveló-se un modelo de entrenamiento. Es el resultado de prácticas pedagógicas, sí, así como de interacciones cuidadosas e intencionadas que mantienen continuamente a los estudiantes en contacto con una diversidad de proyectos propios en las escuelas y en la comunidad, así como de articulaciones emergentes con la investigación que nosotros, los profesores, desarrollamos. Al mismo tiempo, esa investigación integrada en la práctica docente y el proceso contribuye a un conocimiento pedagógico co-construido que se fundamenta en investigación, que es acción y que es formación. Pero esta acción no es intervencionista,
es una acción de agencia, de autoría, de propiedad, de autor y actor que somos nosotros todos. Investigar y convertirse en profesor es, por lo tanto, un desafío, especialmente en el estágio. Sus especificidades incluyen muchos de los desafíos, creo yo, que la contemporaneidad ha lanzado a la educación escolar, a la educación superior y a las comunidades en general. Y por fin, ¿qué dificultades percepcionamos en la realización de esta enseñanza en universidad y en las escuelas con la investigación? Las principales dificultades que identifico, y sin repetir el largo informe que he elaborado, estão relacionadas principalmente com as dificuldades inerentes à la epistemologia de la construção do conhecimento científico, de las diversas ciencias e a respectiva linguagem que dificulta a comunicação entre nós outros. Sin embargo, quando se valoram as interações, as vontades superam as barreiras, y a menudo encontramos los puentes que nos permiten tener una noción de la ecología del conocimiento, percepciones más holísticas de los procesos de aprendizaje y enseñanza, y cómo podemos, como equipo, en una perspectiva de colaboración, darnos oportunidades a nós próprios, outros, a nós outros e a nós outros, a los outros e a nós outros, para a transcapacitação e para o cambio acontecer. A vezes é necessário recorrer a nosso próprio caminho, reflexionando sobre nossa trajetória profissional, para compreender estes movimentos que ocultam as relações entre nosso interior e exterior, convertindo-se em uma experiência sobre a que reflexionamos pouco na universidade, incluso quando la pedimos a los estudiantes que lo hagan sistemáticamente. Entonces, empiezo desde mi propia vida académica. Mi formación inicial me ha ayudado enormemente. Es en física. Diego no ha dicho, pero he sido mi grado, que es un grado mayor de 5 años, es en física. Me empecé en la educación por la física. Mi formación inicial en física me ha ayudado enormemente a comprender la educación a partir de los principios de la incertidumbre y de la complejidad que se originam en la física cuántica, sí, y que son tan profundos y consecuentes en el pensamiento, por ejemplo, de Edgar Morin, que la educación es fundamental. Solo escribo y digo aquí estas palabras para exemplificar los preciosos que son los diálogos entre las personas, para que las conexiones de las diferentes linguagens y epistemologías ocurran en los niveles más diferentes. No es fácil contrarrestar, y ahora una lenguaje un poquito física, los movimientos para superar la inercia, contrarrestar la hegemonía de los conocimientos construidos por separado y a menudo necesarios y útiles, sí,
por ser muy especializados. Pero para poder ser profesor en la escuela y en la universidad, vuelvo a la idea que informa el principio. Las interacciones son necesarias porque son ellas que dan lugar a fuerzas que alteran las direcciones y promueven cambios y avances en el conocimiento y el saber hacer. Pero la fuerza, vos digo ahora, es también un concepto físico que significa el resultado de interacción. Qué interesante, ¿no es? Qué interesante pensar así contigo, que, afinal, física y educación tienen tanto en común. Entonces, estaré ahora disponible, que ya hablé muchísimo, para cualquier aclaración, ya que reconozco la extensa escala de las respuestas y que la falta de claridad en mi fala, mi habla. Pido desculpas por mi retraso, pues esta reflexión fuera muy longa aquí con los otros. Conceição, muito obrigado por sua participação e por compartilhar nestas reflexões. Você fala muito bem espanhol. No, Diego. No. Certo. Teresa Carreras, nossa professora de Barcelona, diz: Hola desde Barcelona, el portugués suena muy bien al oído. Gracias, Conceição, por tu esfuerzo de hacerlo en castellano. Muy interesante. Saludos, Teresa Carreras, que es una maestra catalana de Barcelona que nos acompaña. Muy bien, te escuchar. Sí, ya ves que es verdad, yo creo que ha sido muy claro, además todo lo que has preparado, las slides y también el texto que has leído, voy a compartirlo por correo electrónico con todos. Ir con todos los que te quedan bien, ¿sí? Sim, eu vou compartilhar o vídeo, o PDF, porque quando eu compartilho a tela, os slides não são gravados. Então, vou enviar todo o material. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a abrir en este momento espacio para conversar con la profesora Conceição. Ya les he dicho, les compartiré entonces el PDF con las diapositivas, porque allí también hay otras referencias y otros asuntos, otros temas interesantes que podrán ustedes leer e indagar. El video también. Aquí Sara Rincón, que es egresada de nuestro programa y está en España, también está conectada en esta ocasión. Excelente charla, dice. Muito obrigado, professora Conceição, por sua conversa com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Muchas gracias por ese portugués. Es muy bueno, bueno, fácil a mí portuñol. Sara ficou no Brasil um tempo para un estágio de grado. Bueno, vamos a abrir los micrófonos si quieren intervenir, si quieren profundizar algún tema. Se quiere devolver algunas cuestiones por escrito, también mi email está disponible, sí, Diego, lo puedes ofrecer, que estaré dentro de las posibilidades que habemos para compartir, pero sí, lo respondo con alguna lentitud, si muy lento si tengo más trabajo, pero sí, lo respondo. Perfeito, muchas gracias. Eu acho que sua fala é uma poética quântica da educação. Oh, Diego, gracias.
Muy interesante. Yo quisiera plantear algo para ver si se animan a preguntar, a conversar, a dar su punto de vista también. Yo quisiera plantearte, Conceizao, a ver si puedes ampliar un poco la idea de praxis, ¿cierto? De la educación, porque claro, tú has hecho el énfasis en que no es práctica, sino praxis. Y me parece muy interesante ese concepto que introduces y quisiera yo que de pronto pusieras un ejemplo, si quieres, relacionado con la experiencia de vida a través de la narrativa o de otro tipo de ejemplo, pues te propongo que lo ampliemos un poco. ¿Te parece? Sí, 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 lo puedo esclarecer. Só un poquito para... Oh, Ana, desculpa. Yo estoy en mi office en universidad. Los alumnos y las colegas estaban perturbando. ¿Estás bien de tiempo o tienes pronto alguna... Sí. A las, me deja ver, a las, aquí son 4:30 p.m. Sí. A las 4 p.m. Lo tengo alumnados me esperando, ¿sí? Ah, ok. ¿Ok? ¿Tienes entonces unos minutos, 10 minutos o ya, o quieres cerrar ya? No, 15 minutos, todo Muy bien. bien, ¿Sí? muy bien, perfecto. El concepto que me dices es un concepto que remete para la junción entre lo que aprendemos en la universidad y el campo teórico y lo que podemos aprender en la práctica. No es, lo conocimiento es de diferente naturaleza. La naturaleza del conocimiento teórico es una y el conocimiento práctico es de otra naturaleza. Cuando el conocimiento teórico informa tu práctica en tu intervención intencional, te posibilita con acompañamiento y supervisión colaborativa, intencional, reflexión sistemática, una construcción de un otro tipo de conocimiento que es el conocimiento práctico. Es el conocimiento que es el cerne de la pedagogía. La pedagogía que es propiedad del profesor que se afirma como constructor de su profesión y de su conocimiento profesional. El conocimiento praxeológico tiene íntima relación con el empoderamiento del profesorado, el estatuto profesional de la profesión del profesor, la agencia, la autonomía profesional y, naturalmente, también con una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? Que es la persona que se forma. No sé si respondí, pero cuando hablo de este conocimiento praxeológico, hablo de, por ejemplo, si vais a ver, no hay en parte alguna escrito lo que debe ser un educador profesor, o seja, un profesor que trabaja con niños desde los 3 até 10 años,
en que de 3 até 5 años tienes una escolaridad que es opcional, porque la clase infantil no es obligatoria en Portugal, pero de 6 a los 10 tienes la primaria, que es obligatoria. Y este perfil profesional trabaja con los niños de los 3 a los 6. Es el monodocente que los acompaña. Entonces, ¿quién tiene conocimiento para trabajar con crianças de los 3 a los 10 años? La monodocencia se construye con el ejercicio profesional, pero no solamente con la práctica. Y no solamente con la teoría que construimos con investigación, no. La universidad necesita del conocimiento construido con la praxis, el conocimiento praxeológico, donde nosotros entramos por vía de la supervisión colaborativa que hacemos, informando también la reflexividad que atraviesa este proceso, ¿sí? Si lo quieres mostrar el slide nuevamente, te ayudo a comprender un poquito este proceso complejo de supervisión, que es una fuente de conocimiento praxeológico. Y creo que está atrás de esta volta para atrás un poquito de las cuestiones. Un poquito, ahí. Aquí encuentras una forma que inspiradora de nuestra reflexión, y encontramos esta matriz semejante en Engström, por ejemplo, un autor de referencia en esta visión de, digamos, de la teoría de la actividad, digamos, que es una matriz inspiradora de lo que digo de supervisión aquí. Entonces, nosotros, los sujetos, entendemos que todos lo somos. Los sujetos son los formandos, los profesores de las escuelas, los cooperantes de comunidades diversas que están, por ejemplo, en la biblioteca municipal, en la autarquía, en el museo, en diversos locales, y que trabajan con nosotros y con los niños en nuestras intervenciones en la escuela. Entonces, la comunidad es el contexto amplio de aprendizaje. La ciudad es el contexto. El contexto es una sala sin muros. Sí, es muy abierto, es un entendimiento de contexto muy abierto. Pero las reglas tienen que ser definidas negociadamente para que todo juegue a favor de qué? De la aprendizaje profesional. ¿Y qué está construyendo la aprendizaje profesional? Son los formandos, pero también nosotros. Nosotros, docentes de la universidad, que estamos acompañando, pero envolvidos en los proyectos que están siendo desarrollados en la escuela. Y nuestra investigación está alimentándose y alimentando lo que se está haciendo. Entonces, son tensiones, son relaciones, son intervenciones, y todo eso resulta con una reflexividad por parte de todos nosotros, individualmente y en conjunto, en momentos
diversos e sistemáticos que vamos construindo o conhecimento que denominamos de praxeológico. Sim, existe um entendimento, não sei se fui explícita, se me compreenderam, se não é fácil explicar em poucas palavras a riqueza do conceito. Pero los textos que recomendo tienes uma forma mais alargada desta visão, quer da supervisão, quer da construção de conhecimento praxeológico. Sim. É uma questão essencialmente comunicacional e de construção de uma linguagem, que é a linguagem do profissional de la monodocência. Então, é de facto um conhecimento novo, pero não único, não é? Porque é construído também em coletivo. Muchas gracias, Conceição. Pues te cuento que en ese sentido y en ese orden de ideas, en este semestre, en este periodo académico, con este grupo de estudiantes que están en formación docente, nos propusimos hacer un relato autobiográfico en podcast. Ese relato autobiográfico está orientado a que ellos hagan una autoobservación de su experiencia de vida con las prácticas educativas de maestros y maestras que impactaron en su vida, tanto en la educación secundaria, es decir, en el colegio o en el proceso de bachillerato, y hasta el momento en la universidad. Entonces, el ejercicio va orientado precisamente a esa praxis, a que ellos encuentren su estilo, su manera de enseñar más adelante, que encuentren qué maestros y maestras quisieran imitar en algunos aspectos o son unos modelos, unos referentes importantes para hacer mejor las cosas o para hacer algunas cosas que ellos hicieron y que a estos estudiantes les cambiaron su vida de alguna manera. Entonces, agradezco mucho esa reflexión, la respuesta y toda la conversación que has compartido con nosotros, porque creo que es totalmente pertinente, alimenta la reflexión que estamos haciendo, complementa todo este proceso que hemos venido haciendo a lo largo del semestre y creo que esto también le servirá a muchas otras personas que van a ver este video para continuar investigando, realizando prácticas y haciendo muchas otras transformaciones sociales que necesitamos hacer los educadores hoy en día. Muchas gracias, Diego. Si tienes alguna cuestión que sea rapidita, ainda temos algum tempito. Vamos a hacer una cosa, te voy a dejar para que despidas la cátedra de hoy y así ya apenas la despidas, suspendo la grabación y creo que en otra ocasión ya podemos compartir otras cosas y te vamos a dejar libre para que puedas también dedicarte a tus otras ocupaciones. Y muchas gracias de nuevo, Conceição. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad porque es la oportunidad de reflexionar con otras personas de otros lugares del mundo que también nos levan a cambios mais profundos do que parece por vezes. Escrever este texto para compartir com os outros, a escritura é fundamental para nossa reflexividade. A narração é íntimamente humana. O texto que he escrito me ha hecho pensar como lo escribiría diferente si fuera ahora, ¿sí? Por tanto, recomiendo muchísimo que escriban, reflexionen
y compartan conmigo vuestras escrituras también, porque enriquecerán mi praxis también, ¿sí? Puedes hacer parte de mi praxis, ¿sí? Porque los profesores en la universidad, por veces no nos damos cuenta de cómo la investigación puede ser fuente de nuestra innovación efectiva y de nuestro cambio como personas y profesionales. Muchas gracias por esta oportunidad y a todos los otros que me escucharon. Muchas gracias a vosotros. Y a Diego por esta invitación, claro, muchísimo. Y a tu universidad por esta acogida, ¿sí? Muchas gracias, Diego. Y muchas